Muchas gracias también por la paciencia. Sabíamos que había personas esperando para entrar a la sesión y tuvimos algunos retrasos hoy a lo largo de la mañana. Entonces, muchas gracias por la paciencia y por acompañarnos en este panel de discusión de los compromisos a la acción para lograr cadenas de suministro agrícolas responsables. Quisiera dar la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan en esta sesión, que tiene como objetivo sostener un diálogo multiactor sobre los retos y oportunidades para lograr cadenas de suministro responsables en América Latina y el Caribe. Agradecer, por supuesto, la colaboración y la disposición de ACNUD para facilitar la organización de este séptimo foro regional sobre empresas y derechos humanos en la región. Agradecemos también a todas las personas que se están conectando a través de la transmisión en vivo por internet y también a estas personas que nos siguen en el live stream, recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat y procuraremos atenderlas en un espacio que tendremos al final para preguntas y respuestas con la audiencia. Esperamos que este diálogo sea muy útil para reforzar el entendimiento común en torno a las cadenas de suministro agrícolas responsables y poder impulsar la debida diligencia en el sector agrícola. Quisiera indicar muy brevemente que la sesión está dividida en dos rondas de preguntas con la audiencia, incluyendo dos rondas de intervenciones de nuestros panelistas. Quisiera destacar que las empresas agroalimentarias y el sector agrícola en general han enfrentado un doble desafío que tiene que ver con, por una parte, garantizar una suficiente producción de alimentos y, por otra parte, poder mitigar los impactos que tienen que ver con derechos ambientales y sociales. En el caso de América Latina y el Caribe, el sector agrícola ha desempeñado un papel fundamental para el desarrollo socioeconómico de la región. En los dos últimos decenios, hemos visto que la producción agrícola ha crecido con rapidez y ha contribuido positivamente a la generación de la economía, la cual se ha duplicado en cuanto a este sector. También ha registrado una notable mejora de los medios de subsistencia para una parte muy importante de la población rural. Sin embargo, como mencionábamos, hay una susceptibilidad grande de generar impactos adversos dentro de lo que son todas las cadenas de suministro agrícolas y riesgos específicos en materia social y ambiental, como por ejemplo el acaparamiento de tierras, abusos de los derechos humanos en las cadenas de suministro de productos como el aceite de palma, la soya, la carne de vacuno, el cuero, el caucho, el cacao, la madera, la pulpa y el papel. En adición, sabemos que el sector agrícola es el segundo que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y la expansión agrícola representa el principal factor de deforestación, que es también una de las cuestiones que hoy abordaremos con especial énfasis, por supuesto también dando respuesta a los desafíos de la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad. Muchas empresas están adoptando tecnologías y sistemas de certificación y han asumido compromisos de sostenibilidad, pero esa tampoco es una tendencia que podamos marcar como generalizada en el sector. Y es muy importante señalar que en los últimos años se empezó a producir una nueva y tendiente incremento en la legislación a nivel global, en particular sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en las cadenas de suministro, incluyendo, por supuesto, al sector agrícola. Y esto incluye un instrumento sobre el cual ya se ha hablado mucho, que es la propuesta de la Comisión Europea de legislación sobre debida diligencia obligatoria, pero también una propuesta que adoptó en noviembre de 2021 sobre productos libres de deforestación, que exigiría procesos de debida diligencia para poder comercializarlos en la Unión Europea, y esto tiene un impacto muy alto, por supuesto, en la región de América Latina y el Caribe, que es una región netamente productora y además exportadora. Sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida a este fantástico panel que nos dará hoy la oportunidad de contar con voces no solo muy autorizadas, sino también diversas y de mucho conocimiento del sector. Tenemos a Naidoo Borges, quien es consultora regional para América Latina y el Caribe del Programa de Madera Legal y Sostenible de la FAO. Tenemos a Sofía Jarrín Hidalgo, quien es investigadora de Amazon Watch Ecuador y de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador. Tenemos también a Paula Andrea Rojas, quien es la subdirectora de Gestión Ambiental del Departamento Nacional de Planeación en Colombia. Y finalmente Alexander Bernal León, quien es gerente de Relaciones Institucionales de Minerva Foods. Para esta primera ronda, les recuerdo, por favor, vamos a estar muy estrictos con los tiempos, 4 minutos, por favor, para cada una y cada uno de los panelistas. Comenzaremos con Naidoo, sobre todo desde esta visión muy importante que tiene la FAO, que además es una aliada estratégica de la OCDE, con quien hemos desarrollado la guía de debida diligencia para cadenas de suministro agrícolas responsables.
reconociendo la importancia que tiene este sector agrícola en América Latina y el Caribe y la experiencia y la experticia que tiene la FAO en la materia. Quisiera, Naidu, que nos comentes un poco, por favor, sobre la apuesta que tiene la FAO en pro de una agricultura sostenible en materia de protección al medio ambiente y el respeto de los derechos humanos. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias a la OCDE por organizar y por invitar, por supuesto, a la FAO a este espacio. Pues como lo acaba de decir Germán, pues la expansión agrícola es el principal impulsor a nivel mundial de la deforestación. Precisamente la encuesta mundial que desarrolla la FAO viene monitoreando que desde el 2000 al 2018 casi el 90% de la deforestación en todo el mundo es debida a la expansión agrícola. Esto incluye casi un 52% en la expansión de tierras para cultivo y un 38% para pastoreo para ganado, principalmente ganado en una estructura extensiva. Esto sumado a todos los temas de cambio climático que se están sufriendo actualmente, a todos los problemas que hay alrededor de la volatilidad de los mercados, a los conflictos civiles que existen en los pueblos, en los territorios de todo el planeta, pues debilitan de alguna manera la agricultura. Por otro lado, también observamos que hay un compromiso del alto gobierno en los países para desarrollar políticas que muchas veces no son suficientes. El Estado solo no puede lograr resultados. Dejar a las comunidades locales solas tampoco es una muy buena alternativa. Por lo tanto, hay que vincular a los mercados y en los mercados entran las empresas y el sector privado en general. Para la FAO, la visión a favor de la alimentación y la agricultura, nosotros trabajamos en pro de lograr el desarrollo sostenible a través de la reducción al hambre cero, que es el ODS 2, pues involucra todo el tema de alimentos más nutritivos y accesibles para todo el mundo. Y eso implica que esta producción de alimentos pues tenga una sostenibilidad y que tenga una gestión adecuada con los recursos naturales, el agua y pues los demás recursos de los cuales sobrevivimos. El año pasado la FAO publicó un documento titulado Hacia la agricultura sostenible, hacia la agricultura sostenible y resiliente en América Latina. Ahí se identifican unos principios. Se resalta proteger los recursos naturales, mejorar los medios de subsistencia y fomentar el crecimiento económico. No podemos socavar los recursos naturales para la producción actual, sino que debe ser una producción sostenible. Por supuesto, las empresas no son ajenas a esto. Las empresas vienen ya trabajando en políticas internas de producción que colaboren con el desarrollo de la sostenibilidad en el mercado. En esta misma publicación se ha identificado algunos casos. Entonces se cita un caso de Ecuador, por ejemplo, con el tema de ganadería climáticamente inteligente, donde la vinculación del sector privado ha generado pues beneficios alrededor de mayor producción, reducción de temas de rendimientos, mejores ingresos para las comunidades. Otro tema es el manejo forestal sostenible en Guatemala y en Colombia. Es a partir secar un poquito que las hormonas me tienen alborotada. Bueno, les estaba hablando del manejo forestal sostenible de Guatemala y Colombia con temas que aquí se conocen como forestería comunitaria. Este tiene todo que ver con un proceso de legalidad gestionado en los territorios para traer todos los conocimientos ancestrales para una producción y un manejo del territorio. Creo que ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Naidu. Vamos a poder ahondar ahora en la segunda parte un poco sobre estos desafíos, ¿no?, que nos comentaba, sobre todo como, por ejemplo, responder a esta crisis alimentaria y dar suficiente abasto, pero al mismo tiempo que las cadenas sean sostenibles y, por ejemplo, eso incluye este manejo forestal sostenible, que es un tema
muy importante. Quisiera, por favor, ahora pasar a Sofía. Muchas gracias por acompañarnos también desde Ecuador, que trabaja en Amazon Watch y ha generado también un importante trabajo de investigación y campañas por los derechos humanos, la responsabilidad corporativa y la preservación de sistemas ecológicos en la Amazonía, que todos sabemos es una región que ha sido muy golpeada y especialmente con población vulnerable, incluyendo pueblos indígenas y organizaciones comunitarias. Quisiéramos, a partir de esa experiencia que han tenido, saber cómo se vinculan estos impactos negativos de las empresas en el sector agrícola con la realidad que están enfrentando estas comunidades especialmente vulnerables en la región de la Amazonía. Bueno, muchas gracias, Germán. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por esta invitación y la posibilidad de extender nuestra experiencia de trabajo con comunidades afectadas. Sobre las experiencias que nosotros podemos recopilar al interior de la Amazonía, más nos hemos centrado, más que en sistemas agrícolas, porque las amenazas realmente están implantadas en el sentido de las industrias extractivas. No obstante, sí se han identificado como vectores de deforestación, sobre todo commodities que están asociados a la ganadería, al cacao, al café, que son monocultivos al interior de este bioma, pero que a su vez, dentro de las perspectivas que tiene el Estado para poder generar procesos de debida diligencia o acciones para la sostenibilidad empresarial y procesos de trazabilidad, están muy anclados a programas que están alineados a la política de acción nacional RED. Y esta política básicamente lo que plantea es justamente trabajar con asociaciones, con el campesinado y con las organizaciones, y en el caso de los pueblos indígenas, justamente para poder integrarles a este tipo de programas. No obstante, para nosotros como sociedad civil ha sido bastante complejo el poder afirmar que este tipo de iniciativas realmente cumplen su objetivo, que es reducir la deforestación y manejar mejores prácticas en cuanto al tema de trazabilidad de los monocultivos. ¿Y por qué nos preocupa esto? Porque a pesar de que los programas que son como REM, Proamazonía, Pago por Resultados están asociados o tienen que cumplir con los estándares de derechos humanos del Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, en la práctica, por ejemplo, no se cumplen con los elementos del consentimiento previo, libre e informado para la aplicación de estas políticas, y a su vez se generan mecanismos o se crean mecanismos de dependencia económica con las comunidades que permiten a la larga negociar la introducción de empresas extractivas en territorios ancestrales. Y esa es nuestra preocupación. Se generan realmente programas asociativos para generar bioeconomía, para generar emprendimientos que reduzcan la deforestación o para generar compensaciones ambientales por la conservación de sumideros de carbón o de bosques, que normalmente es donde están los pueblos indígenas, los que son los que protegen. Sin embargo, esto termina siendo una medida de extorsión y chantaje, y esa es nuestra preocupación. Por ejemplo, hay un programa en Ecuador como Sociobosque que lo que hace es trasladar convenios con pueblos indígenas para proteger sus bosques y mercantilizar este sentido de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza, por una compensación monetaria. Pero cuando estos mismos pueblos, por ejemplo, como es el caso del pueblo Xuararuta, están en resistencia a otras políticas de Estado como la actividad minera, ellos tenían un convenio desde el 2008 con el Ministerio del Ambiente. Hoy por hoy se oponen a la minería a la gran escala y se les generó, en cambio, se les cesó el convenio. Se les cesó el convenio por incumplimiento, por medidas, y se les generó un castigo administrativo donde se les está estableciendo una glosa de $130,000, lo cual no tienen con qué pagar. Pero lo que es realmente complejo sobre todo esto es que quien administra el programa es el Ministerio del Ambiente,
lidera los programas RED para reducir la deforestación y además generar estas cadenas de trazabilidad, pero en cambio al mismo tiempo concesiona el 70% del territorio a empresas transnacionales mineras. De hecho, el mismo Ministerio del Ambiente, con la empresa canadiense Solaris Resources, promueve iniciativas de sostenibilidad para cuidar la biodiversidad, porque esta empresa canadiense minera está preocupada por la fragilidad del ecosistema, pero esta empresa al mismo tiempo criminaliza, hostiga y amenaza de muerte a los líderes ambientales. Muchas gracias, Sofía. Igualmente, como hay tanto para discutir y hay tantos casos y tantos ejemplos, ¿no? Que bueno, necesitaríamos una visión solo dedicada a las problemáticas desde las comunidades, y creo que hacen un muy buen rol también desde Amazon Watch, reflejando un poco esas voces, ¿no? Ahora quisiera también poco en contraste con esto y reconociendo que aquí el Estado tiene un rol muy importante y los gobiernos tienen un rol muy importante para, desde la política pública, también fortalecer la debida diligencia, por ejemplo, en el sector agrícola. Quisiera invitar a Paula Andrea Rojas, a la subdirectora de Gestión Ambiental del DNP en Colombia. Sabiendo que el gobierno de Colombia ha venido introduciendo varias políticas públicas que están orientadas justamente a la gestión de impactos en este sector, específicamente, por ejemplo, la deforestación, quisiéramos saber qué acciones o lineamientos dentro de la política pública se ha propuesto el Estado colombiano para atender en particular esta problemática que, como comentábamos, también representa un desafío a nivel global y de mucha importancia para socios comerciales estratégicos de Colombia y la región como la Unión Europea. Gracias, Germán. Buenas tardes y gracias a todo el público. Un agradecimiento desde la Dirección de Ambiente del Departamento Nacional de Planeación. Realmente, Germán, consideramos, después de haber pasado una pandemia, ¿sí?, y de estar en el sector dirigiendo política pública, nosotros consideramos que el sector de las empresas agrícolas son una fuente muy importante de desarrollo y que todas las herramientas que nosotros generemos para lograr sistemas regenerativos, sostenibles y que mitiguen esos efectos adversos del sector, siempre serán un buen punto de partida. Y para esto quiero invitarlos a conocer el COMPES de Control a la Deforestación y Gestión Sostenible de los Bosques. Es un COMPES con una mirada integral, ¿sí?, que supone unas metas al 2030 para frenar la deforestación, pero también tiene líneas estratégicas para generar un uso sostenible de ese capital natural. Y con esto quiero decirles que un ejercicio COMPES, ¿sí?, porque es, digamos, el Departamento Nacional de Planeación tiene sus mecanismos de acción de política en estos documentos COMPES, genera unas grandes discusiones intersectoriales y no es una visión única, ¿sí?, y es una visión desde la conservación, pero también desde la reactivación económica. Esto para decirles y hacer foco en que este COMPES tiene un eje, y es el eje 1 de la política, de consolidar alternativas sostenibles para la producción, conservación y recuperación de los bienes y servicios ecosistémicos del bosque y para el desarrollo rural, ¿sí? Este eje de política es importante porque es un eje casi que concertado con el Ministerio de Agricultura, como si bien quien lidera la política de control a la deforestación es Minambiente, hay acciones propias que lideran los otros sectores, ¿sí? Esto nos permite una gestión intersectorial, ¿sí? Y esta acción lo que quiere es promover apuestas productivas, ¿sí? Y al promover apuestas productivas, pues le apuntamos a la generación de productos cero deforestación, ¿sí? Que si bien estamos convencidos que ese sería el fin logro de la política, ¿sí?, entre muchos otros, porque hay muchos otros ejes que aborda la política, aquí me quiero referir a ese eje porque estamos viendo también como una necesidad promover ese cambio de las prácticas, ¿sí?, pasar a prácticas sostenibles, regenerativas, pero también impulsamos desde otro COMPES, que es el de crecimiento verde, un modelo de bioeconomía que nos invita a aprovechar el capital natural y a generar bioproductos. Y cuando nosotros estamos en el sector agrícola, pues vemos que hay una necesidad de transformación también de esas prácticas y que los bioproductos nos ofrecen una alternativa. Entonces, este tipo de alternativas, y para darles un poco el alcance de que es un COMPES
Ese instrumento de política que reúne y específicamente a más de 40 entidades, 13 sectores, ¿sí? El proceso de concertación de una acción en un COMPES es complicado, pero retador. Entonces, la invitación acá es que conozcamos esos instrumentos de política. Coincido que el ejercicio de política no es la formulación, sino la implementación. Ahí en ese COMPES hay un diagnóstico, ¿sí?, de cuáles son esas prácticas del sector agrícola que deberían ir cambiando progresivamente para lograr unos estándares de desarrollo, pero no solamente desarrollo, sino también para migrar a modelos regenerativos. Y cuando yo les digo modelos regenerativos, ¿por qué? Porque los llamados de la conservación ya nos están diciendo no es solamente el desarrollo sostenible, se tiene que apuntarle a esos modelos regenerativos, tiene que valorar el uso de sus recursos, el uso del suelo, de la energía, ¿sí? Y tiene que ser cada vez mantener una línea justa y equitativa y una transición justa y equitativa. Y creo que hacia allá va la política de deforestación. Germán ya me está como tocando la campana. Y pues mi invitación aquí es que si bien tenemos un ejercicio de política, deberíamos aunar los ejercicios hacia esa agenda de política y no dispersar en tantas agendas para una misma temática. Yo creo que eso nos hace más eficientes en materia de política pública, ¿sí? Y nos hace más eficientes, a veces me dicen a mí en escenarios, no, es que Colombia es buenísimo para sacar políticas y normas, ¿sí? Y tal vez nos falta también ser buenísimos en la implementación de las normas, y las normas se quedan cortas, Naidu lo estaba también exponiendo, y no es un ejercicio solamente de gobierno, o sea, el ejercicio que hace el gobierno, ¿sí?, es un ejercicio que también tiene que permear a toda la sociedad y acompañarnos en este proceso. Gracias, Germán. Muchísimas gracias, Paula. Y bueno, muy interesante además esta experiencia del COMPES, que para las personas que nos siguen de la región y no están tan familiarizadas, esto viene de un Consejo Nacional de Política Económica y Social, ¿no?, que produce unos documentos amplios de política pública que, como bien mencionabas, y es muy interesante, involucra una visión intersectorial que para, por ejemplo, abordar las dinámicas del sector agrícola es muy importante. Tuvimos ya una visión desde organismos internacionales que trabajan con el sector, desde la sociedad civil, desde el gobierno, y por supuesto hay un actor central acá que son las empresas, y por eso quisiéramos también invitar a Alexander Bernal de Minerva Foods, que es una empresa que ha venido liderando acciones en el mercado regional, en la producción y comercialización de carnes en países como Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Colombia, y que tiene un papel muy importante también para asegurar cadenas de suministro responsables, sobre todo con este tipo de productos que son altamente susceptibles, ¿no?, de generar a veces impactos adversos. Entonces, en ese sentido, justamente quisiera preguntarle a Alexander cómo está abordando Minerva Foods este tipo de impactos reales y potenciales que tienen en las cadenas de suministro de carne, y en particular en lo que tiene que ver con el sector del medio ambiente y la deforestación. Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya para todos y todas. Gracias a Germán por la presentación y las entidades por la invitación. Realmente Minerva es una compañía comprometida con el medio ambiente. Minerva es el principal exportador de carne bovina de Sudamérica, desde donde operamos plantas, como lo mencionaba Germán, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Colombia, y desde Chile también tenemos una operación. Eso, desde estos países cubrimos más de 100 países, exportamos a más de 100 países a nivel mundial. Por tanto, somos conscientes de los retos que tenemos como compañía, porque cada mercado es un espacio diferente. Cada mercado tiene unas condiciones diferentes, cada sociedad y cada cultura así también lo tiene. Partiendo de eso, Minerva es también consciente que la sostenibilidad del negocio depende en gran parte del mantenimiento y la conservación del ecosistema, justamente el ecosistema que sustenta la producción agropecuaria, en nuestro caso la ganadería. Y por eso dentro de la agenda de gobierno corporativo de Minerva, uno de los 3 pilares fundamentales donde sustentamos nosotros nuestra política es el tema de dedicación al planeta. ¿Y qué significa esto? Dedicación al planeta tiene 3 ejes fundamentales. El primero es lucha contra el cambio climático, lucha contra la deforestación ilegal y también la ciencia. Y cuando hablamos de lucha contra el cambio climático, pues digamos, y dentro de esos 3 ejes transversales,
Minerva, el año pasado, en el 2021, lanzamos nuestros compromisos de sostenibilidad, donde la meta principal del grupo de Minerva Foods es ser una empresa carbono neutro al año 2035, ser una empresa que genere 0 emisiones netas al 2035, y eso va a significar que sea 15 años antes del Acuerdo de París. Y para llegar a esa meta hay 3 ejes o 3 proyectos principales que vamos a trabajar. El primero es todos los 3 proyectos al 2030, inclusive 5 años antes. El primero apunta hacia un gran trabajo que estamos haciendo, que es evitar la deforestación ilegal. De hecho, este proyecto ya lo iniciamos, ya Brasil fue el pionero, especialmente por el tema de mitigar los impactos que se están generando en la deforestación de la Amazonía. Minerva desde el año 2021 desde el 2020 ya tiene monitoreado el 100% de sus proveedores ganaderos directos e indirectos. Y cuando digo monitoreado tenemos las coordenadas georreferenciadas de cada una de las fincas. Todo eso lo metemos en un sistema que se llama el SMGO, es un sistema de georreferenciación donde están cargadas todas las capas de deforestación. Eso es actualizado cada 10 minutos, las capas de deforestación a nivel mundial, y en los biomas y en toda la ganadería tenemos nosotros la sobreposición de esas fincas. En ese programa de deforestación, digamos que podemos tomar decisiones inmediatas cuando vemos que una finca se encuentra en una zona de deforestación, genera una alerta al sistema y automáticamente procedemos a cerrar la proveeduría o la compra desde esas propiedades. Ese trabajo ya se hace en Brasil, está al 100%, Paraguay lo tiene al 100% desde el año pasado, Colombia lo vamos a terminar el próximo año, ya vamos a cerca de un 35% de monitoreo. Colombia es un país más complejo porque tenemos 3 cordilleras y hay que enviar gente a cada una de las fincas para poder capturar la coordenada, y digamos que ese es un trabajo que ya se hace. Y hay 2 proyectos también importantes. Otro proyecto importante de Minerva y de esos compromisos es también garantizar que al año 2030 tengamos el 50% de los proveedores de ganado vinculados a un programa de 0 carbono, de carbono neutralidad. Por tanto, estamos yendo más allá, estamos buscando que la captura de carbono, esto sería principalmente para el alcance 3 de las emisiones, es garantizar que dentro de nuestra actividad principal, donde más se genera emisiones, pues naturalmente es en la ganadería. Por tanto, tenemos que llegar allá a ese 50% y apoyar a la empresa y a los ganaderos también para que generen programas de carbono neutralidad. Muchísimas gracias, Alexander, y bueno, muy interesantes estas propuestas y estas iniciativas que están llevando a cabo también desde un punto de vista bastante técnico, ¿no? Tecnificar la gestión de riesgos y de impactos ambientales y sociales, que es una cuestión que no está tan extendida a gran parte de la producción agrícola, entonces es una práctica que sería interesante llevar, y además el hecho de que no se base solo en operación propia, sino que se incentive a los productores y en general a toda la cadena de suministro. Vamos a pasar a nuestra segunda ronda de intervenciones. En este caso vamos a alterar un poco el orden y les pediría por favor tratar de estar entre 3 y 4 minutos si fuera posible. Ahora quisiera por favor comenzar con Paula, hablando de un poco la articulación público-privada y cómo conectar esta agenda de gobierno con el sector privado para que se adelanten acciones concretas para promover cadenas de suministro agrícolas sostenibles. ¿Cómo puede esta articulación o la colaboración público-privada crear un espacio político que sea favorable para transformar las cadenas agrícolas y los sistemas alimentarios? Gracias, Germán. Pues yo quisiera empezar por hacer una reflexión de esos espacios público-privados. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en el escenario hemos participado en esos espacios, pero hay retos todavía. En esos espacios debemos tener la capacidad de generar acuerdos para materializar los compromisos, pero esa materialización de los compromisos, ¿cómo pueden escalar a un escenario político de política pública? Cuando son esos compromisos medibles, progresivos, y además también tienen con ello una estrategia financiera, ¿sí? Siempre que nosotros elaboramos un documento de política pública en el DNP, decimos cuál es el problema, cuáles son los hitos, es medible, no es medible, lo podemos llevar a un indicador y cuánto nos va a costar implementar esa acción. Entonces,
En esos escenarios, pues a veces nos gusta, digamos, conversar sobre todas las problemáticas que a veces ya están sobrediagnosticadas, pero tenemos que tener la capacidad de bajar esos acuerdos a ser muy medibles para que se puedan llevar a una instancia política. Hay ya también una oportunidad, debemos aprovechar las instancias ya existentes, ¿sí? Esa es mi otra recomendación, porque nos gusta llegar siempre a planear otras instancias, pero no nos encargamos de fortalecer las que ya están existentes. Digamos, hay una instancia que es el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, ¿sí? Esa es una instancia en la que nosotros deberíamos revisar cómo llevar esos acuerdos, cómo materializarlos y cuál es la ruta para llevarlos a un acuerdo de política. Pues también quisiera contarles que hay aspectos claves que se están trabajando y esos aspectos claves que se están trabajando hacia la transformación del sector agricultura, ¿sí? Con todos los hitos de sostenibilidad nos ha llevado a diálogos también intersectoriales, ¿sí? Y de multiconocimiento o multidisciplinarios. Esto también nos puede llevar, y es una clave de la transformación, ¿sí? Y esas claves de transformación nos tienen que llevar a reflexiones de cuáles son las políticas públicas que merecen una actualización, ¿sí? Y hay políticas como las de consumo y posconsumo que nos deberían llevar a un diálogo público-privado, ¿sí? Y nos deberían llevar a esas reflexiones y se deberían hacer esas evaluaciones, y que mejor que esas instancias público-privadas, porque en lo privado también existe ese esquema de financiación que requieren las iniciativas públicas. Y los mejores ejercicios de política pública que se han desarrollado en muchos países de la región nos han llevado a concluir que es cuando el privado se interesa por lo que el público está formulando o planeando y le aporta desde su responsabilidad social a esos insumos de política pública. Eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, volviste a tocar un tema que es clave, que es el tema de la intersectorialidad y sobre todo que haya realmente alineación y colaboración, porque hay unas responsabilidades compartidas, ¿no?, dentro de lo que es el formulador de la política pública, el gobierno como orientador de la actividad empresarial y en definitiva la empresa como responsable también directa de llevar eso a la práctica, pero con una orientación y unos lineamientos claros, ¿no? Así que muchas gracias por estos aportes. Ahora volveríamos por favor con Sofía, que ya nos comentaba también de las dinámicas y las problemáticas que existen frente al sector minero y la agroindustria, especialmente en la Amazonía, con toda la vinculación a problemas ambientales, sociales, de gobernanza, y por ejemplo especialmente en cadenas de aceite de palma. Y esto, como recientemente se destacó en el informe de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en el Ecuador. Quisiéramos saber cómo se sensibiliza sobre estos impactos de las empresas en colaboración con las distintas partes interesadas, pero también qué medidas concretas, por ejemplo, se están demandando de parte de los gobiernos para garantizar este respeto de los derechos de las comunidades afectadas y que estén también de manera apropiadamente involucradas en los ejercicios de consulta. A ver, es un poco complejo porque yo creo que el gobierno no demanda medidas. El gobierno está capturado por las empresas y las iniciativas que se están implementando sobre el trabajo de la trazabilidad de cadenas de producción de palma, sobre todo sobre planes de reducción de cero deforestación, como por ejemplo el programa más grande para la reducción de deforestación y producción sostenible se llama Proamazonía. Y trabaja directamente con las asociaciones de palma más grandes que tiene el país y busca justamente lograr estas certificaciones verdes. Pero al mismo tiempo tenemos el caso de San Javier de Barranquilla, que es una comunidad que está en la provincia de Esmeraldas, que se planteó en resistencia a la empresa por las malas prácticas de fragmentación del territorio comunal para lograr la titularización para su operación, además generar contaminación de los sumideros de agua por el uso de pesticidas y al mismo tiempo también el generar prácticas de trabajo esclavo. Entonces, ¿dónde están las medidas? No existen medidas. Y ante esto, la comunidad en resistencia a la operación de la empresa lo que hizo fue paralizar la vía principal, dejando otras vías de acceso,
para poder ejercer su derecho a la protesta, y la empresa lo que hizo es establecer un proceso de criminalización por la vía civil, donde a los compañeros se les planteó una compensación económica de $150,000 y se los criminalizó. De hecho, aquí está don Néstor, que es uno de los criminalizados, que tiene que pagar $150,000 de esta parma sostenible. Entonces, medidas no existen realmente. Y este tipo de prácticas donde se plantea el discurso de la cero deforestación y las medidas para poder establecer supuestamente estos compromisos voluntarios del cambio climático, yo sí los pongo en duda como falsas soluciones. Y de hecho también cuestiono incluso a mis compañeros en el sentido de panel, de que este tipo de dinámicas desde la sociedad civil y nuestras investigaciones, realmente no existe una evidencia real que se esté avanzando hacia ese objetivo. Y eso no solamente es privativo de Ecuador, de hecho lo vivimos en toda la región, y ahí ya existen varias investigaciones que no necesariamente sustentan este discurso, y que sí sería interesante tener realmente mecanismos de rendición de cuentas. Incluso con lo que menciona usted sobre la empresa Minerva, o sea, hay investigaciones que han denunciado que sus productores indirectos generan procesos de deforestación y también trabajo esclavo, y existe una investigación reciente al respecto. Entonces, ¿cómo su política de cero deforestación y de debida diligencia responde ante estas denuncias? Que es fundamental, porque una cuestión es el discurso, pero otra es realmente lo que pasa en la realidad y cómo se generan respuestas a las víctimas. Muchas gracias, Sofía, y bueno, un planteamiento importante, y un planteamiento que se hace necesario en la región, discutir realmente cómo pasar, y un poco es el mensaje de la sesión, cómo pasar de los compromisos a la acción, ¿no? De gobiernos, desde empresas. Yo quisiera ahora un poco justamente pasar la palabra a Alexander para comentar sobre estos desafíos que seguramente tienen muy claros también desde Minerva como empresa, y que ha generado compromisos, ¿no? para transformar sus negocios y para empezar a hablar de acciones concretas de debida diligencia y trazabilidad de las cadenas de suministro, que es un componente muy importante para la rendición de cuentas. Entonces, justamente que nos comente, por favor, Alexander, cómo están buscando asegurar que estos procesos de debida diligencia y la trazabilidad de los proveedores directos e indirectos esté siendo implementada a lo largo de la cadena de suministro, y cómo puede ser que la empresa o el sector en general empiece a prepararse frente a estas nuevas expectativas de regulación que ya hemos mencionado, ¿no? Que van a impactar efectivamente a las cadenas de suministro en el sector agrícola. Gracias, Germán. Un primer punto importante que hay que mencionar en todos estos temas de debida diligencia: Minerva en el año 2021 se volvió una empresa firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, donde asumió compromisos importantes en materias de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción. Por tanto, dentro de los compromisos de Minerva vamos mucho más a la acción, y estamos comprometidos porque dentro de la agenda corporativa no es solamente firmar el Pacto de Naciones Unidas, Pacto Mundial, sino también generar inversiones para ejecutar y para desarrollar todos los proyectos y compromisos que nos hemos propuesto. Dentro de uno de los puntos principales que mencioné al principio en temas de trazabilidad y en temas de monitoreo, Minerva tiene un sistema de monitoreo de cadena de suministro muy estricto, donde se monitorean tres aspectos fundamentales. El primero, temas de cumplimiento ambiental; el segundo, temas de cumplimiento laboral; y el tercero, tema de regularidad de las tierras, de la tenencia de las tierras. Todo esto alineado con la debida diligencia. En esos temas de cumplimiento laboral, obviamente lo que les comentaba ahorita, el tema de cero deforestación ilegal en toda la cadena de suministro ya es un hecho para Minerva. Como les decía, es una plataforma que hemos hecho una inversión bastante importante para garantizar que ninguna proveeduría provenga de estas zonas de deforestación, de parques naturales. Inclusive en Colombia tuvimos un caso donde uno de los proveedores indirectos, como lo mencionaba Sofía, uno de los proveedores indirectos se encontraba en un parque natural, automáticamente bloqueamos ese proveedor. Digamos que la acción de Minerva es comprometida con ese tema de cero deforestación.
pero también dependíamos también de esas listas y de esas bases que cada país implemente en la región. Somos una empresa que opera en 5 países a nivel mundial y no todas manejan la información como todos quisiéramos, como todas las empresas quisiéramos. Por tanto, la información disponible está muy limitada también al sector privado. Por ejemplo, en Brasil existe una lista sucia de trabajo esclavo. ¿Quién la administra? El Ministerio de Trabajo. Esa lista está dentro de los seguimientos que hace Minerva cuando vinculamos a un proveedor. Colombia no la tiene, por ejemplo. Entonces, como no existe en los demás países esos listados o esas listas negras o esas informaciones disponibles para uno hacer consultas automáticas, pues digamos que tenemos que empezar a hacer un trabajo posterior, y todo eso lo venimos haciendo de la mano de, pues digamos que las comunicaciones, ¿no? En el tema de regularidad de la tenencia, pues obviamente buscamos que los predios cuenten con las respectivas autorizaciones ambientales o registros. En Colombia, un predio ganadero es formal cuando tiene un registro sanitario de predio pecuario que lo emite la autoridad veterinaria, pero no existe más allá de eso una formalización sobre el tema de tenencia o el uso de la tierra. Aquí se ha dado una discusión muy grande sobre eso, y pues como no existe una base, insisto, que controle o que pueda controlar todo eso, pues digamos que no existe un solo proveedor en Colombia de Minerva que no pase un filtro de seguridad por SagriLab. SagriLab, que garantiza que es un sistema integral de lavado de activos y control de la financiación del terrorismo, y dentro de eso pues obviamente todos van a estar vinculados, estamos completamente tranquilos de que cualquier proveedor que entra a Minerva va a tener un filtro de seguridad, y por tanto no vamos a tener una afectación o una posterior limitación en la compra. Y por último, solamente un dato muy importante que hay que mencionar. A la fecha, Minerva ha monitoreado más de 25.000 fincas ganaderas en toda la región, y eso equivale a 30 millones de hectáreas. La frontera agrícola en Colombia son 40 millones de hectáreas, y Minerva ya monitorea 30 millones de hectáreas ganaderas en toda Sudamérica, como para dar un contexto de que la acción se está dando, y no solamente un compromiso sobre un papel, sino también es una acción que realmente venimos ejecutando desde varios años. Yo creo que con eso cerramos. Muchas gracias, Alexander. Y bueno, ahí hay un tema también que es muy sensible, y es el rol para fomentar que también no sea la gran empresa solo, sino los pequeños productores, ¿no? Y creo que eso conecta muy bien con lo que mencionaba hace unos momentos, Paula, sobre la articulación público-privada, porque si bien una regulación mucho más exigente, puede ser que la gran empresa esté en capacidad de responder, pero no se trataría únicamente de, digamos, cortar vínculos con los productores, sino más bien apoyar a los productores para que estén también en capacidad de responder a esas mismas expectativas. Quería cerrar esta segunda ronda, por favor, con Naidu, para que nos comente unas iniciativas muy interesantes que está implementando la FAO. Por una parte, el programa para la aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales, y también el programa de reducción de emisiones debidas a la deforestación y a la degradación de bosques. En ese sentido, quisiéramos saber también cuáles son las lecciones aprendidas de estos programas, cómo se puede combatir eficazmente la deforestación en las cadenas de suministro agrícolas, y mencionar, bueno, a propósito de esto, que también entre OCDE y FAO estamos actualmente desarrollando un manual de deforestación y degradación forestal que está todavía en consulta pública. Entonces, si nos puedes comentar sobre toda esta acción integral que se está fomentando, sobre todo para abordar estas cuestiones de deforestación y de reducción de las emisiones. Muchas gracias, Germán. Lecciones aprendidas, muchas. Sin embargo, yo me voy a referir solamente acá a 2. Y antes de referirme a ellas, quisiera mencionar que la deforestación se da en un ambiente caótico, en los territorios en donde se enfrentan múltiples desafíos, y la acción hacia combatir esta deforestación debe contener múltiples soluciones vistas desde una mirada sistémica, con múltiples actores actuando al mismo tiempo y de manera sincrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que el sector privado solo no puede, la sociedad civil menos, y pues el gobierno tampoco. La principal lección del programa
ONU Red de reducción a la deforestación y la degradación es precisamente el desarrollo de estas plataformas multiactores que terminan siendo diálogos que aportan pues al desarrollo de soluciones concertadas. Desde el programa FLECT de la Unión Europea ha habido una riqueza de más de 10 años en la implementación de procesos de debida diligencia para una cadena agrícola amplia que se llama madera. Y desde ahí también se ha visto la necesidad de trabajar conjuntamente sector público y privado, y cuando hablamos de sector privado no solamente son las empresas sino también las comunidades locales, indígenas, campesinas y afrodescendientes. Entonces, el diálogo multiactores es lo que hay que recoger de estas dos iniciativas, trabajando conjuntamente para poder lograr reducir de la deforestación. Los países tienen una obligación doble, no solamente los productores, sino también los consumidores. Y en ese sentido, la Unión Europea demanda productos que están detectando pues, que hay una deforestación exportada, y por eso ahora el nuevo reglamento de la Unión Europea, el Pacto Verde. Voy a tomarme un minuto para hablar de la consulta pública que acaba de mencionar Germán, y es un trabajo que viene haciendo la OCDE con la FAO, y es un manual conjunto sobre la deforestación, degradación forestal y debida diligencia en las cadenas de suministro agrícola. Les pedimos por favor a todos los que nos escuchan en la región y a los que están acá que entren a esta consulta pública, porque la idea es que pueda ser nutrida para poder implementarla, y tiene unos pasos muy sencillos. Evalúa el riesgo de la deforestación para las empresas, generando unas medidas a contrarrestar ese riesgo de la deforestación, que parten también pues de todo el tema de la conducta empresarial responsable, todo el tema de proveeduría y demás, pero no visto solamente desde las empresas, sino también visto desde todo lo que puede aportar quien provee, es decir, los productores en su primer nivel, que son las comunidades, y enmarcado también en el cumplimiento de políticas nacionales y transnacionales alrededor de la compra responsable. Los que estamos aquí sentados también tenemos una responsabilidad muy grande, y es que qué tipo de alimentación estamos comprando, qué tipo de insumos adquirimos. Cuando estoy comprando carne que de pronto puede ser objeto de deforestación y de haber puesto en riesgo los derechos humanos de las comunidades. Muchas gracias, Germán. Muchísimas gracias, Naidu. Y refuerzo esta invitación para que sepan que la consulta pública está abierta hasta el 29 de julio. Pueden entrar a la página web de las líneas directrices de la OCDE, y para quien esté más interesado también podemos facilitar el enlace. Pueden aportar y generar sus recomendaciones para la elaboración de este manual sobre deforestación, degradación forestal y debida diligencia. Sociedad civil, sindicatos, academia, empresas, está, digamos que muy abierta a que todas las partes interesadas puedan aportar. Ahora tenemos un espacio en donde nos gustaría recibir preguntas de la audiencia aquí en vivo, también de quienes están siguiendo la transmisión en línea. Bueno, por acá, levante la mano por favor para asignar turnos. Empezamos por arriba. Vamos por la fila de arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, hago una pregunta técnica, no sé si tenemos también preguntas No hay preguntas en Ok, el chat. perfecto. Entonces, empezamos por acá arriba, por favor. Muy sí, acotadas las preguntas. Buenas tardes. La pregunta es sobre lo siguiente. El Amazonas en este momento subsiste y está como pulmón del mundo, pero observamos el crecimiento acelerado de mucha empresa agrícola y de acceso a territorio ilegal por parte de colonos. Observamos que en la parte del Ministerio de Agricultura hay como una normatividad paralela a la normatividad ambiental, siendo una normatividad internacional que requiere darle mayor importancia a la conservación de bosques, aguas,
biodiversidad, proyectos de investigación, y en ese sentido no se habla mucho de este tema como un tema de, podríamos hablar de protección agrícola o de suministro ambiental o de protección ambiental, que requiere un tratamiento particular. Es decir, ya no mirar el tema de mercado, sino un tema de subsistencia humana con un recurso que requiere la protección de la población indígena, campesina y no indígena, y la población urbana de esos territorios, donde los estados mundiales deben definir una política y una estrategia de protección de esta población sin hacer deterioro del medio ambiente. De hecho, en Colombia, el objetivo de la Organización Nacional Indígena de Colombia es acceder a 2 millones más de tierras mínimo en este momento para el acceso de la población indígena de subsistencia en esa biodiversidad y de la protección al conocimiento ancestral, especialmente en temas de semillas. Pero también observamos que las empresas están patentando las semillas naturales de las regiones de conservación, que ese conocimiento lo tiene población indígena, población campesina y población urbana que ha migrado del sector campesino, población indígena. Entonces, podríamos decir que sería importante que la ONU trabajara con las empresas de no patentar las semillas. De hecho, esto se está desmejorando. Necesitamos que sean preguntas bien concretas. Sí, entonces en ese sentido la pregunta es, las estrategias y las políticas que se están desarrollando desde las empresas para la no patente de las semillas en los países de América, porque realmente esto es desmejorando la calidad de muchas semillas. Y la otra pregunta tiene que ver básicamente con el mercado, ahorita con el problema que hay, que se ha presentado con Ucrania, ¿sí? El mercado de alimentos y la protección de la seguridad alimentaria en los países, sobre todo, por ejemplo, en temas de dependencia como la carne de ganado. Se podría pensar cómo y cuáles estrategias se están pensando las empresas para proteger la seguridad alimentaria y el acceso a nutrientes en los países, sobre todo en este caso con el tema de carne, ¿no? Esa es como la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos, por favor, y tratemos de que sean preguntas muy acotadas para dejar tiempo al panel de responder, porque, como saben, estamos con tiempos bastante estrictos. Teníamos por acá otra, por favor. Sí. Gracias. Bueno, mi pregunta va más para la industria Minerva, bueno, para el representante de Minerva, también para el Estado y de pronto para la FAO, y es, o sea, las acciones contra el cambio climático al parecer son ahora. Con todo respeto, no me parece que sean como de aquí al 2035. En particular porque el Grupo Intergerencial del Cambio Climático ha dicho que la reducción del CO2, si no es a la mitad del 2030, o sea, para 2015, nos vamos a ver supremamente afectados. Más Colombia, que tiene una de las mayores producciones de CO2 más intensas en el mundo. Es el segundo país, seguido por India. O sea que no es proporcional la cantidad de CO2 que produce la ganadería de carne con la cantidad de carne que se produce. Entonces yo sí quisiera saber cuáles son las acciones, primero para reparar todos los daños de toda esta producción de años que sigue continuando. Segundo, cuáles son las acciones como específicas para Colombia, porque me parece que aquí al 2035 el cambio climático nos llevó con toda falta, o sea, con todo el respeto del mundo. Y aquí un comentario muy corto para la FAO y todo diciendo, hay que ser consumidores responsables, sí, pero pues llevamos años desde la sociedad civil peleando por un etiquetado claro, un etiquetado que nos diga a los consumidores qué hace cuando hay exceso de azúcares, grasas, trans, calorías. Y si no hemos logrado eso, ¿cómo vamos a lograr un etiquetado en ambiente? Entonces, ¿cómo nos piden a los consumidores ser responsables cuando el Estado no nos da las herramientas desde el consumo para contar con ello? Entonces, en particular, sí quisiera ser como muy clara que este gobierno le dio la espalda a la ley de comida chatarra cuando fue aprobada en el Congreso. Entonces, sí quisiera como que exijan a los consumidores, pero que nos den las herramientas. Muchas gracias. Vamos a tomar un par de preguntas más para dejar tiempo para responder. Teníamos por acá, por favor, muy cortas. ¿Qué tal? Bueno, Pablo Fler, vengo del Chaco americano, o sea, de Argentina, Bolivia y Paraguay. Y la pregunta es un poco el comentario
En su momento, Paraguay decretó la ley de deforestación cero en su sector oriental, o la mesa redonda de la soja responsable fijó una fecha a partir de la cual ningún tipo de deforestación admitía el sello de soja responsable. ¿Qué pasó? Todas las inversiones se mudaron al Chaco paraguayo, donde la deforestación es tan malo como lo dicen. Yo soy veterinario y participo de la agenda global de la producción animal sustentable, que está basada en FAO, y que estamos a luchar que se entienda que una cosa es el metano cíclico y otra cosa es el carbono que viene de la profundidad de la tierra, pero lo charlamos en el pasillo. Muchas gracias. Y vamos a tomar unas últimas dos, por favor, por aquí. Teníamos esto ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Acosta, soy coordinador general del Sindicato de Rama de Trabajadores Bananeros de Ecuador. Entendiendo un poco el título del evento, que dice compromiso de la acción para lograr cadenas de suministros agrícolas responsables. En la cadena de suministro hay un elemento fundamental, que es el trabajador, y no está presente el trabajador. Eso es importante saber, porque en la cadena de suministro hay una serie de violaciones a los derechos, ¿no? Principalmente la libertad sindical. Y aquí viene una pregunta que después quisiera que me la responda el señor de Minerva. ¿Cuántos trabajadores en todas las empresas que tienen ustedes hay sindicalizados? Porque el derecho a la sindicalización es un derecho humano que consta en la Carta Universal de Derechos Humanos, artículo 23. De ahí debemos de partir para que muchas de las cosas que suceden en el mundo agrícola no pasen por ese tipo de violaciones. Estamos hablando del tema de forestal. Es posiblemente con lo que a futuro puede darse la deforestación para nuevas empresas agrícolas. Pero ¿por qué no hablamos también de la industria agrícola que ya está instalada? ¿Y cuáles son sus problemas? ¿Qué dice la FAO, por ejemplo, sobre el uso indiscriminado, exagerado de plaguicidas para producir alimentos, que causan enfermedades, contaminan el ambiente? Alguien por ahí mencionó sobre el tema de las certificadoras. ¿Cuál es el papel de las certificadoras? Ahí tenemos una prohibición a un producto, a un pesticida, que la Unión Europea ya lo dispuso a partir del 2020, empezó el proceso. En el 22 definitivamente lo sacó del mercado por ser calificado 1B. ¿Qué es 1B? Es un producto peligroso que causa daño endocrino, es decir, afectaciones, mutaciones, niños con malformaciones y todo eso. Pero viene una certificadora como Rainforest Alliance y por su cuenta dice, sí, reconocemos que está prohibido, pero nosotros le damos permiso a los productores que sigan usando por 3 años más, sin ninguna base científica, lógica. Entonces, eso sería bueno tratar en un panel que habla de cadena de suministro, la presencia del campesino, del pequeño agricultor, que mal llamado pequeño agricultor, porque el pequeño agricultor para la OIT es un trabajador rural, no asalariado, es un trabajador rural. Entonces, sería importante que en una próxima ocasión se invite a los actores fundamentales de esta cadena de suministro, a los sindicatos, que es el trabajador. Gracias. La respuesta, si fuera tan amable, luego de las preguntas. Última pregunta. No, muy chiquita, solamente. ¿Cuál es la vigencia del COMPES que usted mencionó, señora Rojas? Y ¿cómo se incorporan los derechos del campesinado aprobados por las Naciones Unidas dentro de ese COMPES? Habida cuenta de que Colombia fue mencionada, y además por FIAN Internacional, como un país con emergencia alimentaria de su población. Gracias. Gracias, muchas gracias Amanda por la pregunta. Bueno, tenemos muchísimos temas estructurales acá para discutir, hablando de las problemáticas de la patentación de las semillas, proteger la seguridad alimentaria, los compromisos concretos y acciones frente al cambio climático que no dan espera, las problemáticas en otras regiones como la del Chaco paraguayo y las dinámicas de control, digamos, extraterritorial,
cómo abordar las problemáticas de los derechos de los trabajadores y la sindicalización y otras cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo con el uso de plaguicidas, certificaciones, más la referencia sobre las respuestas desde la política pública. Les voy a pedir, por favor, y hacer un esfuerzo máximo. Lastimosamente no tenemos más tiempo de 1 minuto para cada quien responder. Bueno, tenemos una gran cantidad de inquietudes, pero a las que crean que pueden responder con mayor precisión en este momento y quizá afuera tener algún tipo de intercambio en la medida de lo posible. No sé, si quieren empezamos tal vez, no sé si Sofía tienes algo en particular, 1 minuto a cada quien, si no vamos con Naidu, por ejemplo. Ya, entonces yo solamente quisiera insistir en un par de cosas que comentó también la gente del público y absolutamente coincidente con la compañera de Justicia. Creo que las acciones que se han planteado para la reducción de emisiones son insuficientes y las últimas evidencias del panel intergubernamental sobre cambio climático y la agencia meteorológica dicen que ya perdimos el año. O sea, el 2050 ya no es un factor de medición, o sea, no lo es. Se supone que si no tomamos medidas en este momento, para el 2025 vamos a llegar a 1.5 grados centígrados. O sea, esa es la realidad y por eso es nuestra preocupación de que las políticas nunca se ajustan a la realidad de las poblaciones y que el clima lo necesita. Y bueno, o sea, motivamos realmente a los gobiernos y a las empresas que los sistemas de rendición de cuentas sí tengan un mecanismo de contraste, porque no solamente la publicación de las buenas intenciones que en la práctica no subsisten son suficientes. Bueno, yo volvería a mencionar lo que dije en el sentido de la necesidad de trabajar de forma conjunta todos los sectores, pero daría un mensaje de urgencia y un llamado a la acción, porque tal vez debemos dejar de generar diálogos que no conllevan a nada, llegar a la acción para trabajar de forma inmediata en las cadenas agrícolas de deforestación, y esto incluye pues el trabajo en debida diligencia. Adicionalmente a lo que decía en las preguntas, nosotros no tenemos cadenas de valor, son cadenas. Aquí hay una competencia desleal que está vulnerando pues la sostenibilidad ambiental y está vulnerando pues todo en territorios y las comunidades. Entonces, al empezar a trabajar en cadenas de valor, se puede tener en cuenta a las personas que estén sindicalizadas o no, pero que son parte de eslabones que normalmente están sueltos y que tienen una competencia desleal. Entonces, al trabajar en cadenas de valor, podemos empezar a relevar las personas que forman parte de esos eslabones y el llamado a la acción inmediata. Y volvería a mencionar que por favor entren a nuestra consulta que está abierta hasta el 29. Por favor, todos los mensajes y todos los aportes son muy bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Naidu. Bueno, voy a empezar por abordar la pregunta. Alguien en el escenario mencionó el tema de la propiedad intelectual y de la protección del conocimiento tradicional. Desde mi punto de vista, aquí me quito un poco la investidura de funcionario público y hago una reflexión técnica. Sí nos debemos una política de protección al conocimiento tradicional, ¿sí? Que tenga una cápita especial sobre biodiversidad y capital natural. Creo que estamos en deuda como país de tener esa política. Este es uno de los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica. Colombia está en deuda de esa política. Deberíamos ser muy contundentes en las negociaciones de biodiversidad, en la protección de nuestro conocimiento, ¿sí? También en la protección del conocimiento asociado, ¿sí? A esas semillas y a no patentar tal como está en la naturaleza, ¿sí? Entonces, creo que ha sido una discusión muy abierta, muy apropiado su comentario y realmente es un tema que debemos abordar desde la política pública, ¿sí? Y que no le corresponde solamente, si lo queremos llamar así, al sector ambiental, ¿sí? Esta es una política también, una negociación con el Ministerio del Interior,
¿sí? Es una negociación abierta de ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? Y de esos derechos de propiedad intelectual, de la superintendencia. Entonces, muy válido el comentario. El otro comentario sobre la política de cambio climático, desde mi punto de vista, ¿sí? Y asumiendo la visión que tenemos todos desde el sector que representemos, Colombia ha tenido grandes avances en materia de política pública. Está el COMPES de variabilidad climática, está la Ley de Acción Climática, están nuestros compromisos en las NDC. Yo creo que sí, es desbordante los compromisos en cambio climático. El DNP, Departamento Nacional de Planeación, formuló un documento Visión 2050, ¿sí? Donde se prepara y se hace un análisis técnico, meramente técnico, de cómo hacer una transición al carbono neutralidad, ¿sí? Cuáles son esas medidas que debemos tener en cuenta, cuál es la transformación, y esos son los ejercicios de política que yo, desde mi perspectiva, los veo aún, y si se puede utilizar la palabra, jóvenes, y tenemos que darnos la oportunidad a que se implementen para hacer un análisis objetivo y no subjetivo de cómo estas políticas públicas sí impactan la problemática. No me quiero ir tampoco sin contestar la pregunta sobre el COMPES de deforestación. El COMPES de deforestación tiene una visión al 2030, es cómo vincula el COMPES a las comunidades, y es en una línea específica de forestería comunitaria, ¿sí? Ahí digamos que es la línea más gruesa que yo puedo ver en el COMPES, y cómo se vinculan en toda la parte también de los ejes de gestión sostenible del bosque. También se tienen en cuenta esas dinámicas territoriales, si bien el COMPES, y lo puedo decir aquí a carta abierta, es un diálogo nacional de entidades con una visión nacional, tiene que leer, digamos, todas esas dinámicas en el territorio, está enfocado en los núcleos de alta deforestación. Esto nos hace ver mucho nuestra relación con el territorio. Germán me está haciendo ítem, yo, digamos, estoy aquí para decirles, no es fácil tener el rol de gobierno y sentir que la gente no se ve representada en esas políticas, ¿sí? Y que se hacen esfuerzos con la misma convicción de los que están allá, que es una convicción de país, de aprovechar el capital natural, de hacer una transición a un país justo y equitativo. Y por aquí alguien hablaba de los derechos laborales. Sí, hay un tema que hablar de derechos laborales y de los derechos laborales de esos empleos verdes o de esos negocios verdes o de esas prácticas sostenibles, y yo creo que es una conversación abierta. Ya Germán me quiere. Paula, muchas gracias. Alexander, por favor, un minuto. Un minuto para mí es un reto gigante, pero bueno. Realmente tratando de recoger las preguntas que recibimos, algo muy rápido para mencionar es que los compromisos ya empezaron desde hace varios años. Las inversiones que ha hecho Minerva para garantizar la cero deforestación son inmensos. Ninguna empresa en el mundo mide la deforestación como la medimos nosotros. Somos una empresa que, por ejemplo, en el caso del programa de carbono neutralidad, en Uruguay desarrollamos un programa de carbono neutralidad certificado por agencias internacionales, exportamos carne carbono neutro, estamos haciendo el trabajo piloto en Colombia, hemos medido el carbono en las diferentes fincas. Colombia tiene una ventaja muy grande y es que Colombia tiene pastos muy altos. Yo estuve en Uruguay visitando y los pastos de Uruguay no llegan ni a la mitad de lo que es el pasto colombiano, por tanto la captura de carbono en Colombia va a ser una realidad mucho más adecuada, pero esto siempre y cuando lo podamos desarrollar con los ganaderos, que son finalmente nuestros actores más importantes. Si dependiera de Minerva, por ejemplo, en la medición de los gases de efecto invernadero, Minerva en el alcance 2, que es todo el tema de generación de energía eléctrica, somos carbono neutro desde el 2020, que esas cosas a veces no se ven. Eso lo logramos porque toda la energía proviene de fuentes renovables. En Bucaramanga tenemos una planta que tiene un parque de energía solar y eso garantiza el 10% de la energía de la planta. Entonces, las acciones ya comenzaron, sino que pues digamos que hay que hacer un seguimiento también a nuestro programa de sostenibilidad y a nuestros informes de sostenibilidad anuales para que podamos ver hacia dónde va la compañía en estos aspectos. Y rápidamente con respecto al Gran Chaco, el Gran Chaco tenemos monitoreado el 100% de la proveeduría directa e indirecta, entonces digamos que podemos garantizar también que el Gran Chaco, que ha sido bastante afectado por temas de deforestación, pues digamos que ya estamos cubriendo esa cero deforestación en toda nuestra cadena de suministro. Por último, en temas laborales, uno de los pilares fundamentales de Minerva es el tema de la prosperidad de la gente. Somos un articulador y somos un articulador de la formalidad laboral.
Ustedes muy bien saben que la ganadería es un sector bastante informal y en Colombia la agricultura de por sí es informal. Empresas como nosotros llegan al mercado para dar un ambiente de formalidad y garantizar condiciones laborales adecuadas para todos los funcionarios y los empleados. Entonces digamos que en esos aspectos estamos también bastante cubiertos. Muchísimas gracias, Alexander. Muchísimas gracias de verdad a todo el panel, a Sofía, a Naidu, a Paula, a Alexander. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Quisiéramos haber tenido más tiempo para preguntas y creo que es un intercambio igual muy productivo y muy bueno que surjan todas esas inquietudes. Hay que trabajar más, hay que discutir más. Quisiera simplemente cerrar invitándoles a conocer un reporte regional sobre debida diligencia en el sector agrícola. Afuera van a encontrar unos flyers en donde pueden descargar este reporte y otros reportes sectoriales que también hemos desarrollado desde la organización. Como decía Naidu, a participar en la consulta. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por el interés y por el espacio.